Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer una explicación de lo que fueron las unidades uno, 2 y 3. Perdón, primero me presento. Mi nombre es Luis Fernando Bustamante. Vamos a hacer una sustentación del curso de conmutación de las unidades uno, 2 y 3. Como sabemos, en la unidad 1 de conmutación, nosotros hicimos un trabajo colaborativo. Un momento. Un trabajo colaborativo en donde nosotros apropiábamos conceptos para dimensionar, digamos, tráfico, ¿sí? Es decir, entonces ahí es nosotros donde explicábamos en primer lugar lo que era la conmutación de circuitos. Sí, perdón, primero que todo, una red conmutada, ¿verdad? La red conmutada que precisamente es intercambio de datos entre diferentes hosts. Entonces, tenemos digamos acá la conmutación en primer lugar, ¿sí? Un RX, un TX, un RX, un receptor y un emisor. En eso consiste básicamente la conmutación. Es como la acción de establecer un camino de extremo a extremo entre dos puntos, o sea, entre dos hosts en este caso. Entonces, viene entonces lo que viene siendo la conmutación de circuitos, que como sabemos, la conmutación de circuitos es eh, la comunicación, es la que se utiliza, mejor dicho, para la comunicación telefónica. Aquí simplemente se establece un circuito a través de diferentes medios de conexión que pueden ser routers, switches y todas estas cosas que forman un circuito cuando se está, digamos, haciendo una llamada. Entonces, acá está básicamente lo que viene siendo la conmutación de circuitos. Acá tenemos marcando de B, ¿sí? Entonces aquí pasa por todos estos caminos, por todos estos equipos de comunicación hasta llegar al punto B. Entonces tenemos dos técnicas de conmutación. La primera es conmutación por división en el espacio, ¿sí? Donde el establecimiento de un camino físico a través del conmutador, el bloque básico del conmutador. Este tipo consiste en una matriz de conexiones, como lo podemos observar acá, ¿sí? Entonces, con unas conexiones o puertas semiconductoras eh, o puntos de cruce que son habilitados o deshabilitadas para la unidad de control del conmutador. Entonces, como podemos ver, esto funciona así. Entonces, y tenemos también la conmutación por división en el tiempo, ¿sí? Que es una de las técnicas más utilizadas de conmutación por división en el tiempo, en la conmutación mediante TDM, ¿sí? Mediante TDM. Entonces, acá tenemos la señalización de la llamada de voz, de una llamada de voz, ¿sí? Abonado, centrales intermedias, bueno, cuando está. Y esto es una comunicación por circuito. Aquí, señalización por canal común, bueno, este gráfico no me... Acá está la señalización entonces. Bueno, como saben, la señalización sirve eh, para poder dar otros servicios en la conmutación. Y como podemos ver, las señales de control son llevadas por caminos independientes del canal de voz. Una señalización puede llevar señales de control para varios canales de abonados. Tiempo puede dar información como el tiempo de conexión, número de mensajes prácticamente ilimitados. ¿Sí? Entonces el sistema de señalización por canal común para transportar los mensajes entre dos puntos de señalización eh, acá tenemos los modos de señalización, como podemos ver, el modo asociado, el modo cuasi asociado, modo no asociado. Entonces, y ahí tenemos el sistema de señalización SS7, que es uno de los más famosos, el que más utilizado. Y bueno,
Es un conjunto de protocolos de señalización telefónica empleado en la mayor parte de las redes telefónicas, como ya lo habíamos dicho. Su principal propósito es el establecimiento y finalización de las llamadas. Entonces, como lo habíamos explicado anteriormente, estos incluyen como traducción de números, mecanismos de tarificación prepago y envíos de mensajes cortos. El S7 divide claramente los planos de señalización y circuitos. Seguimos entonces acá. Definir en forma clara entonces lo que es la red pública conmutada, o sea, la que nosotros tenemos actualmente, ¿sí? Donde las señales trabajan en 4 kHz para conversación entre domicilios. Entonces, ahí incluye espacios para la banda antitraslape, es decir, anti-aliasing. Esto lo vimos nosotros en señales y sistemas, el alias. ¿Sí? Entonces, que pues se hace un muestreo de la voz para poder hacer la conversión a digital, ¿no? Entonces, para poder hacer un adecuado muestreo, pues toca que sea el doble de la señal original para poder muestrearla. Listo, entonces aquí podemos ver lo que viene siendo la república conmutada, donde llega del teléfono analógico, llega un switch local y ahí pasa el tándem acá, y luego a otro switch local y por último llega a otro teléfono. Entonces acá, ya por último, en esta misma unidad nosotros vamos a ver lo que es el tráfico telefónico que se mide en Erlangs. Y aquí tenemos la fórmula del Erlang, ¿sí? Un Erlang a cuánto equivale y eso nos sirve para saber exactamente cuántos, pues para hacer un cálculo de cuántos E1, por ejemplo, o necesitamos para poder montar una red telefónica. Con esto y con la tabla de Erlang B nosotros podemos saber pues que aquí tenemos los tipos de enlace, el E1 y el T1. Nos dice exactamente cuántas llamadas se pueden hacer, digamos, en un tiempo determinado. Entonces con eso nosotros podemos hacer el presupuesto de cuántos E1 vamos a necesitar. Entonces aquí tenemos otra vez, nuevamente tenemos acá lo que es el sistema de señalización SS7, ¿sí? que es utilizado por ejemplo en las redes de móviles GSM. Principales características de SS7, bueno, acá tenemos las principales características. La señalización entre centrales y toda la digitalización masiva tiende a estructuración por redes separadas, es decir, voz, tráfico de voz, faz, entre otros. Usos, bueno, los usos son, digamos, bien conocidos. Se distingue dos redes separadas, la red de tráfico utilizada para proporcionar servicios de voz. Aquí están los protocolos de los mensajes de señalización, protocolos que utilizamos para eso. Y bueno, acá tenemos entonces lo que viene siendo cómo nosotros vamos a calcular, eh, por ejemplo, en la tabla Erlang-B, cómo vamos a calcular la cantidad de abonados, ¿sí? Sí, donde se ubica, digamos, el tráfico de Erlang correspondiente 6 o más, o sea, de acuerdo a un caso que tenemos acá, ¿sí? Entonces, aquí finalmente se identificamos un tráfico para 5E, un porcentaje de bloqueo de 1%, que lo tenemos acá el 1%, y acá tenemos, se pueden usar 13 líneas para cruzar el tráfico de 6E, de 6 Erlang. Entonces, aquí está la correspondencia del tráfico, pero lo buscamos acá, pues acá y por último acá.
Entonces, tenemos un caso, el caso de estudio este que los que en la ciudad de Popayán, el número de habitantes y calcule cuántos E1 son necesarios para atender el tráfico telefónico de dicho municipio. Entonces, acá tenemos que, primero que todo, buscamos cuál es la población. Aquí tenemos 280.107 habitantes. Y listo, hacemos el caso de estudio. Vamos a la tabla, ¿no? Entonces aquí dice el número de hogares, cuánto sale. Dice aquí que 73.712 hogares, o sea, personas por hogar, ¿no? 3.8 personas por hogar. Aquí tenemos el número de habitantes, entonces hacemos esa división y nos sale esto. Entonces, lo que haremos es usar una muestra de 2.000 abonados, una muestra de 2.000 abonados. Entonces, el número de hogares, sin embargo, vamos a trabajar con 1.800 suscriptores, teniendo en cuenta que además, tratos, competencia entre otros factores, ¿no? Entonces, la cantidad de Erlangs, número de llamadas, tiempo de duración de la llamada, tiempo de muestreo 60 minutos, y es igual a lo que aparece acá, que son llamadas por tiempo de duración y tiempo de muestreo. Entonces, en Erlang 180 por 3 sobre 60, entonces eso nos da 90. Probabilidad de bloqueo con una probabilidad de bloqueo del 10%. Entonces nosotros tomamos la tabla, 5, ubicamos primero acá el 5, ¿sí? 90.12. Entonces para 90 Erlangs, ¿sí? Y una probabilidad de bloqueo de 10% se requieren 95 canales disponibles para 2.800 usuarios. Entonces, para calcular el número de usuarios y canales requeridos, entonces acá nos sale exactamente cuántos tiene una capacidad de 32 canales, 64. Entonces nosotros hacemos esta operación, E1 es igual a 95 sobre 30, entonces 3.1, pero redondeando la cifra a 4, concluimos que se requieren 4 E1s para suministrar el servicio a 1.800 usuarios. Y aparte pues nos queda una reserva, pues ustedes saben que pues la población va creciendo, entonces ahí queda una reserva y se puede disponer de esas otras líneas adicionales. El costo aproximado en el mercado de un E1 es de 1.700.000 pesos mensuales. Eso es un dato tomado de esta dirección IP, de esta dirección, perdón, de dirección web, lo que representaría un gasto mensual de 6.800, y pues ya con eso tenemos eh, esa, esa cifra, ¿no? Entonces aquí ya lo que vamos a ver es diagrama del establecimiento, control y liberación de una llamada en SS7 mediante ISO. Listo. Entonces aquí tenemos cuando se inicia la llamada, ¿no? Aquí se va trasladando la llamada desde acá, usando SS7, ¿no? Entonces en el anterior diagrama se puede apreciar en ese diagrama, mejor dicho, se puede apreciar el establecimiento y control y liberación de una llamada básica en SS7. En iniciar el proceso, pues, de la llamada, IAM es Message Initial Direction, y con eso que se inicia la llamada. Entonces vamos a pasar a la explicación de la otra unidad, sería la unidad 2, que bueno, es con esto. Ya teníamos una presentación hecha acá, entonces tenemos la sustentación. Revisando acá, entonces nosotros tenemos acá los componentes de una red IP. ¿Cuáles son? En este caso, por ejemplo, tenemos el host, que es el término utilizado para referirse para los computadores y otros dispositivos como un impresor y otras cosas que están conectados a una red y que utilizan y proveen servicios a la misma. Entonces, por ejemplo, podemos tener un servidor, podemos tener un cliente, pero igualmente todos se conectan a donde se conectan a la red. Entonces, eso es lo que viene siendo un host. Después tenemos otro componente de la red, es el switch. Precisamente en el switch nosotros conectamos todos esos equipos. Ahí es donde nosotros los conectamos. Y eso está en la capa 2, enlace de datos de la red IP. O
en el modelo OSI, el switch viene formando parte de la capa de enlace de datos. Entonces aquí a los componentes, otro componente que es el router, y el router lo que nos hace es eh, direccionar, digamos, la red, es decir, él hace conmutación de paquetes entre las diferentes redes. Eso es lo que nos hace. Entonces, él está por eso en la capa 3, que es la capa de red. Bueno, entonces acá están los medios de conexión. Acá tenemos el cable coaxial. Estos son los medios guiados y medios no guiados. Que son, digamos, acá tenemos el wireless, todo lo que son APs y todas esas cosas. Bueno, son medios de transmisión no guiados, y aquí tenemos el medio de conexión guiado. Acá tenemos el modelo OSI, sí, que tiene 7 capas, como todos sabemos. Tenemos entonces la capa física, el enlace de datos y red, que es lo que nosotros vamos a estudiar prácticamente en esta parte del curso. Aquí está modelo OSI, la capa física. Bueno, ya habíamos mostrado las otras capas. El protocolo IPv4, que es un protocolo que tiene una limitación, que es 2 a la 32, ¿sí? Porque precisamente es de 32 bits. No se sabía que iba a crecer tanto la red de internet. Entonces esto fue lo que se planteó, y pues para poder nosotros superar esto hoy en día, pues hay muchos mecanismos como VLSM y cosas así, pero también se está utilizando ya el IPv6. El IPv6 nos da 128 bits, y pues es más que suficiente. Cubre las necesidades ahorita que hay, por ejemplo, para el Internet de las cosas, y así sucesivamente. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a mirar la actividad 2 de este curso. Entonces, donde se apropian conceptos y define la equivalencia de la señalización, ¿sí? Que es lo que nosotros acabamos de ver, por ejemplo, con los switches, los hosts y todas estas cosas. Entonces seguimos. Entonces, ahí es donde nosotros explicamos cada cosa, por ejemplo, cómo son los medios guiados, los medios no guiados. Como ya sabíamos, el más significativo en medio guiado es el cable UTP. Pues como sabemos, nosotros todo el tiempo estamos conectando los computadores y esas cosas, bueno, y se utiliza el cable UTP. Después tenemos la comunicación inalámbrica, que esa es la que se hace, por ejemplo, con los APs, ¿sí? Como sabemos, existe el protocolo 802.11, y ese protocolo a su vez tiene un diferente tipo de letra para indicarnos cuál es la velocidad, por ejemplo, dependiendo del protocolo. Entonces 802.11, tenemos mejor dicho, el más antiguo, que sería el A. Después vino el B, siguió con el C, perdón, A, B, el G y el N. Bueno, y ahorita está la C, que nos da 1.3 gigabits por segundo. Entonces ahora sí viene, por ejemplo, acá tenemos la explicación del enlace capa de datos, ¿sí? Capa de enlace de datos, como habíamos dicho. Esa es a la que pertenece los switch. Listo. Entonces ahora viene los protocolos, pues, que nosotros conseguimos ahí, que son el ARP, el PPP, todas estas cosas. Tenemos los protocolos de enrutamiento dinámico, ¿sí? Para no tener que estar anotando todas y cada una de las rutas en los switches, en los routers, perdón, para que ellos se puedan estar comunicando y puedan comunicar diferentes redes. Listo. Entonces acá tenemos lo que viene siendo la máscara de subred, el subneteo, lo que le llamamos subneteo. Acá un ejemplo de subneteo.
donde nosotros hacemos un cálculo nos dan una red y nosotros lo que hacemos es que a esa red la subdividimos para que haya separación precisamente, eh, separación entre redes, pero que no se desperdicien direcciones. Entonces, luego de eso, tenemos acá lo que viene siendo la configuración del router, el protocolo OSPF. Nosotros lo que hacemos es que cuando ingresamos al router, bueno, estas son las configuraciones iniciales del router. Cuando vamos, pero este es básicamente así que se configura. Router, en el router 0, por ejemplo, nosotros configuramos un router OSPF 1 para identificar cuál es el OSPF que estamos configurando, y después nosotros ingresamos la red que vamos a utilizar con su wildcard, ¿sí? Ese es su wildcard y el área de los CPF. Y así en cada uno de los routers. Aquí tenemos el router 0, aquí tenemos el router 1. Y así ya con eso, listo. Ya con eso sabemos entonces cómo se configura pues los routers para poder hacer OSPF. Y con eso ya va a aparecer entonces cada una de las rutas. Acá con O se identifica cuál es la ruta OSPF. Cuál es digamos, la red que se consiguió a través, o la ruta que se consiguió a través de este protocolo de enrutamiento dinámico. Entonces, tenemos entonces ahora también dentro del mismo trabajo de esa unidad, lo que viene siendo el protocolo SIP. Sabemos nosotros, este protocolo SIP es el que sirve para nosotros hacer telefonía IP, ¿sí? Entonces, que pues es con las necesidades que hoy en día de comunicación, este es un protocolo muy útil que se utiliza, por ejemplo, tanto en sistemas abiertos como Asterix y Cisco. Bueno, cada quien pues emplea digamos, el tipo de protocolo que desea usar, pero esto lo que viene siendo un teléfono, utiliza los teléfonos IP hoy en día, pues utilizan este protocolo para poder funcionar, ¿no? Acá tenemos entonces la señalización SIP y después tenemos como una comparación de cómo funciona eso. Acá también en esa unidad nosotros instalamos el Wireshark, que nos sirve para qué, para poder revisar digamos, el tráfico, y así con eso podemos resolver problemas que haya en la red. Bueno, y ahora vamos a pasar al trabajo 3. La actividad 3, en donde nosotros apropiamos conceptos y analizamos la trama de MPLS. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar de qué se trata consultar y definir las características generales que me explique la arquitectura de los elementos que definen el protocolo MPLS. Bueno, el protocolo MPLS es un multiprotocolo, o sea, que trabaja a partir de etiquetas, es decir, sin una solución muy versátil. Es un protocolo que no pertenece ni a la capa 2 ni a la capa 3, pues porque se le dice el protocolo, se le dice que es protocolo 2.5 porque tiene características de ambos, ¿sí? Y bueno, digamos, confronta los principales problemas que se enfrentan en las redes, ¿sí? Que es velocidad, escalabilidad, manejo de calidad de servicio y la ingeniería de tráfico. Entonces, mirando acá, bueno, el OSPF por lo general nosotros lo vamos a implementar con el IGP, que viene siendo OSPF, ¿sí? O sea, el protocolo de enrutamiento dinámico.
Entonces él tiene básicamente dos tipos de routers. Está el router de core, ¿sí? Que viene siendo un LSR. ¿Sí? Y tenemos el router de borde, que es el LER. Y ahí es donde este router juega un papel importante, que es la asignación y remoción de etiquetas. Lo que hace el router de core, eso debe ser un router de alta velocidad, ¿sí? Que está dentro del núcleo de la red y participa en el establecimiento de los LSPs, ¿no? Entonces, sí, entonces acá con el router de borde, bueno, y aquí tenemos una ilustración pues de cómo funciona esto, ¿no? Tenemos los LR acá afuera, que vienen siendo los de borde, y los LSR están acá adentro. Ya sabemos que son routers de alta velocidad. Entonces que así es que funciona, digamos, la trama entra por acá y pasa por aquí y sale entonces por el router que se haya, o la red que se haya solicitado acá en este extremo. Y aquí tenemos los FEC, que vienen siendo el Forwarding Equivalence Class, ¿ah? Una clase de envío equivalente. Entonces aquí vemos cómo es que funciona el MPLS. Luego viene, bueno, acá tenemos otro diagrama de cómo funciona lo que viene siendo el enrutamiento de SPF, digamos cómo vamos de una red a otra. Y bueno, pasando rápidamente, digamos, a la simulación que hicimos en esa vez. Acá tenemos cómo funciona detalladamente el funcionamiento de MPLS, el swap push pop, ¿sí? Aquí es donde hace el intercambio de etiquetas, donde se pone la etiqueta y donde se elimina la etiqueta con el pop. Entonces tenemos cómo configuramos el router. Ya pues de último acá nosotros hacemos la configuración, perdón, acá donde tenemos cómo funciona, cómo van las etiquetas o cómo el funcionamiento práctico pues de la red MPLS. Y aquí nosotros podemos indicar acá que, por ejemplo, aquí tenemos una dirección IP, aquí tenemos esa etiqueta. Después pasamos al 2, la búsqueda de IP se realiza en la tabla FIP, es decir, en la tabla FIP de este primer router. Y el paquete es etiquetado, entonces después luego pasa, digamos, aquí tenemos una etiqueta 25, pasa al router B, después la búsqueda de etiquetas se realiza en el FIP de acá de este router. Sigue entonces ahí donde se hace el cambio, se hace el cambio de la etiqueta 25 por la etiqueta 47 y así después va al LFIT, o sea, se busca la LFIT acá en C y aquí es donde se hace la acción de eliminar la etiqueta, de remover la etiqueta y entonces después pasa acá. Por último llega a la red X, que es aquí Network X y listo. Ahí podemos ver cómo va de una red a otra. Entonces, ahora vamos a digamos, a la actividad 4. Entonces aquí sí ya tenemos lo que viene siendo la simulación de la red MPLS. Ya se la habíamos hecho, esa sustentación ya la habíamos hecho en video, eh, de cómo funciona esto, ¿no? Y bueno, tenemos otra actividad aquí a desarrollar que venía siendo la instalación del GNS3, que sirve precisamente para poder analizar la trama de la red, ¿sí? Eso se le aplicamos a una interface que necesitemos hacerle la exploración, la revisión y listo, pues ahí podemos analizar el tráfico. Entonces acá tenemos ahora lo que viene siendo la red MPLS que yo había hecho y acá tenemos una red. Acá tenemos la red de donde sale la solicitud, ¿sí? Entonces digamos que esto está, por decirlo así, digamos que esto está en Bogotá y esto por acá está en Cali, pero entonces ellos se pueden comunicar como si tuvieran
una conexión local a través de los routers, ¿sí? Esos equipos pues no, no tienen, no, no, o sea, digamos, no es interesante para ellos saber dónde está el otro host, sin que parte de lugares geográficos, sino simplemente ellos por la red, por los routers, digamos, están en su camino y ellos tienen esa comunicación. Entonces ahí pues, mucha gente dice, por ejemplo, que una OSPF es precisamente eso, perdón, una RMPLS es precisamente eso, es como una red local, es una red local, es una VPN también, una VPN, listo. Entonces, acá en esto, eh, la simulación pues la hicimos en GNS3, pero en GNS3 nosotros tenemos la posibilidad de escoger cualquier programa para hacer cualquier programa de consola. Entonces, como yo pues trabajo en esto, eh, digamos el- la consola que yo más utilizo es Secure CRT, como pueden ver, se cuenta aquí el símbolo. Acá entonces ya vimos o vemos cómo fue la configuración. Hacemos configuración de la loopback, hacemos la configuración de las interfaces, como tenemos aquí la configuración de la interfase, y aquí hacemos una configuración del MPLS, ¿verdad? Listo. Entonces, acá hacemos la configuración de MPLS en cada uno de los routers, y ya con eso tenemos una red configurada del MPLS. Acá hacemos el monitoreo de las interfaces, ¿sí? Aquí aparece, ¿sí? Que hacemos un monitoreo de la conexión que hay entre R1 y R2. Ahí nos sale la revisión y listo. Eso fue toda la explicación de cada una de las unidades que forman parte del curso de conmutación. Muchas gracias por su atención y buenas noches.